estás aquí, porque estás aquí de nuevo. Buenas. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de A Viva Voz. Aquí estamos como todos los domingos, pasada la medianoche en Crónica TV, en este encuentro de opiniones que gracias a Dios venimos manteniendo hace varias semanas. 5 panelistas en el día de hoy. Hoy el panel me cayó un poquito, pero vamos a estar a pleno, señores, buscando distintas opiniones al respecto de un tema, referentes religiosos, gente del pensamiento, la tribuna. Ustedes del otro lado también que pueden empezar a opinar en nuestro Twitter, @avivavoz Crónica o numeral A Viva Voz. Allí van a poder ir vertiendo sus opiniones sobre el matrimonio en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre esta institución. Se hizo una cuestión de fe también el matrimonio, hay que creer. ¿Ha sido igual el matrimonio a lo largo de los tiempos? ¿Qué visiones tienen las distintas religiones sobre este tema? ¿Y por qué dentro de las distintas religiones está permitido casarse en algunas, o está el celibato en otras, o la poligamia en otras? Bueno, serán todos temas que irán seguramente transcurriendo a lo largo del programa. Vamos a presentar, como siempre, a nuestros amigos hoy. Como referente islámico está Isam. ¿Cómo anda, Isam? ¿Todo bien? Yes. Al-Salam, decimos. Aleikum salam. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Lo veo como informal hoy, camisita. Sí, bien, dije, tranquilo. Vamos a hablar de matrimonio. Y un poco también en el día de hoy tenemos que aclarar que no tenemos el referente católico, por eso que me quedó el panel un poco más chico, pero está como todos los domingos Alberto Puglisi también representando al budismo. ¿Cómo está, Alberto? ¿Bien? Amitofo, muy bien. Buenas noches, gracias por venir una vez más. De este lado, Damián Caro, rabino, que me acuerdo en el primer programa surgió una diferencia acá. Eras como el que más permisiones tenía en cuanto al tema del matrimonio dentro de la religión, ¿no? Porque los rabinos hasta se pueden divorciar. Me lo vas a aclarar en un rato. Por supuesto, es así. Gracias por estar como todos los domingos. Osvaldo, pastor de Catedral de la Fe, también con nosotros, agradecido, Dios te bendiga, decimos como todos los domingos. Muchísimas gracias. Y hoy hemos traído una historiadora, Salomé, se llama, sos historiadora de la UBA. De la Universidad de Buenos Aires. Bien, sí. Salomé Suárez, ahí Sí. estamos diciendo. Hemos tenido otros historiadores acá, no tan bonitos, no sé qué opinan aquí, pero le hice la misma pregunta. ¿De qué trabaja un historiador? ¿Solamente da clases, es lo que uno se imagina? Buena ¿O pregunta. también Es hace una pregunta que me investigaciones? hicieron hace poquito en la Universidad de Buenos Aires. Digo, bueno, Mirá. ¿para qué sos historiadora? Bien. ¿No? Yo siempre digo que un historiador también, al tener el conocimiento, se puede defender muy bien en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Yo personalmente soy coordinadora del Museo Histórico Nacional. Bien, hoy nos va a Actualmente. estar contando Salomé el matrimonio a lo largo de la historia, Sí. obviamente cómo ha cambiado o no, así que vamos a estar escuchando lo que ella dice, pero para meternos en tema, como siempre, la producción ha preparado un informe, allí veremos la distinta evolución que ha tenido el matrimonio a lo largo de la historia de la humanidad, algunas que tienen que ver también con las distintas religiones, el porqué de los matrimonios. Dicen que al principio no se casaba todo el mundo, pero mirá, todo está explicado en este informe. Creo que en tu presencia El matrimonio es una institución que no existió para las clases bajas hasta los primeros siglos de nuestra era, dado que hasta ese momento estuvo relacionado al traspaso de bienes o cargos a hijos propios o adoptados. En la Edad Media, en Europa comenzó a reemplazarse el contrato matrimonial germano, que consistía en un acuerdo entre el futuro esposo y el custodio de la mujer, por los códigos civiles cristianos que exigían la aprobación de la mujer. Así como en Europa se impuso el matrimonio monógamo, en el mundo musulmán se admitió la poligamia. El voto de castidad de quienes ejercen el sacerdocio se impuso al clero católico, pero no entre los religiosos de las iglesias ortodoxas, que pueden casarse como los protestantes, anglicanos y evangelistas. Hasta no hace mucho, una mujer se casaba apenas era considerada núbil, y su misión era ser el fundamento de la familia a través de la procreación. La idea del amor romántico es una idea que surgió recién a mediados del siglo XIX, pero lo más revolucionario en toda la historia de la humanidad en materia de uniones conyugales es que en este siglo los derechos del matrimonio entre un hombre y una mujer se extendieron a las parejas del mismo sexo. aunque hoy no hay sol.
Varios temas que se irán tocando a lo largo del programa. Empiezo por la historiadora para preguntarte algunas de las cosas que salieron allí en el informe. Dice que es reciente el casarse por amor a lo largo de la historia de la institución de matrimonio. ¿No siempre estuvo al amor incluido? Sí, voy a permitirme disentir un Un poquito. poco, está Puede bien. ser en el informe al principio cuando se decía que en las clases altas solamente se establecía el matrimonio. Eso no es cierto. Tenemos fuentes romanas donde había un contrato que se llamaba contemptio, Sí. que implicaba el casamiento entre los plebeyos Sí. romanos. Obviamente era una celebración pagana, con regalos, no era, por supuesto, Era igual que suntuosa. de las clases altas, pero había. Sí, Claro. sí, existía. El matrimonio, de hecho, es Bien. algo, es una institución o es un contrato de don y contradón en la historia que se da desde Sumeria hasta la fecha. Bien. Sí, por supuesto, la cuestión del amor y del romanticismo es algo más propio del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Hay casos en la historia, me decías fuera Sí. de aire, de que se han dado matrimonios donde se dan las dos cosas. Claramente esta cosa de el matrimonio impuesto y a la vez por amor también, porque muchas veces las imposiciones tenían que ver con cuestiones políticas, Sí, con totalmente. cuestiones sociales. Sí, el caso de los reyes católicos, Mirá. de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, sí. Se amaban, ellos les convenía casarse Aparentemente, y aparte uno lee la íntimamente historia. también. Sí, sí, además ellos no solamente construyeron un imperio como fue después Sí. la conquista de América, simplemente ellos también, cuando fueron unidos por unir las coronas, aparentemente se querían. Bien. O sea, así dice la historia, ¿no? O sea, es todo a Empezamos- revisar, ¿no? Pero- Vamos a ver. Empecemos a desmenuzar algunos de los temas. Recién salía ahí la referencia con las distintas religiones y el tema de la poligamia. Alguna vez nos lo explicaste, Isam, pero ¿es tan así que en el Islam la poligamia está permitida No. a nivel matrimonio o no? No, en el Islam no está permitida la poligamia. Y de hecho en el Islam no es sacerdotal. Uno cuando se casa tiene que ir a un juez, Sí. pactar lo que tenga que pactar. Me refiero a la dote para la mujer, que después si quieren lo explico. Y de hecho inclusive por eso existe desde mucho tiempo el tema del divorcio. Sí. Pero el tema de la poligamia es algo que se instaló, la verdad, malentendido. Vos podías tener otra mujer en tu casa nada más si era una cuestión solidaria. ¿Qué quiere decir? La mujer falleció su marido en la guerra, murió de cáncer, está sola. Sí. Y en esa época, imagínense, hace 1400 años, una mujer sola era muy difícil para ella y sus hijos. Vos tenías que adoptar sus hijos como propios. Sí. Y ella podía acceder al techo de tu casa con el consentimiento de tu mujer, pero con una cuestión solidaria, nada más. Bien. Después, con el tiempo, eso fue cambiando porque el hombre cambió, no porque la religión lo haya cambiado. Y ahí, de ahí se genera este mito, si se quiere, Exactamente. cuando nacieron esa realidad de que... Yo puedo poligamia. tener... Bueno, no es así. No es así. Vos no tenés muchos matrimonios. No, Por la sí, duda no. creo Preguntas que- personales Más no. te digo, creo que ninguno tengo porque no soy Bien, soltero. bien, es soltero, está muy bien. Viste que algunos que utilizan eso para chiste, hay varios, así que mejor lo dejamos. Dentro del budismo, la práctica del matrimonio existe, ¿se puede uno, no sé, unir frente a un monje budista? No. Sí, es una ceremonia que se hace una toma de refugio, ¿no? En el Buda. Se compromete cada uno a cumplir los 5 preceptos, pero en realidad sería, individualmente hacen la toma de Buda como maestro y cumplir los preceptos entre sí. Bien. Pero sería algo que lo hacen entre las partes, ¿no? Y dentro de la institución religiosa, si se quiere, el monje, en algún momento vos me contaste que había monjes que practican el celibato, o sea que quizás tampoco se pueden casar. ¿Cómo es eso y cuál es la diferencia con el sacerdote católico? Sí, el budismo es bastante amplio. Algunos linajes o en algunos países como Taiwán, por ejemplo, que es Sí. el budismo chino, ¿no? Porque en China prácticamente no hay budismo actualmente. Los monjes son célibes y cumplen muy rigurosamente el celibato. Sí. En Japón, por ejemplo, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Japón se quedó sin hombres. Entonces los hombres que estaban con posibilidad de procrear eran los monjes. O sea, quedaron viejos y niños, que fueron los que no fueron a la guerra. Claro. Algo así le habrá pasado a los alemanes también.
y obligaron a los monjes a casarse para que pueda seguir existiendo la especie, ¿no? O sea que más allá de los preceptos, también la historia va cambiando, ¿no? Algunas cosas claramente, hay que amoldarse. Dentro del judaísmo, Damián, nos contabas la otra vez que no solo se pueden casar, y hablo de los rabinos, sino que hasta también creo que está permitido el divorcio. Sí, correcto. Primera aclaración, nosotros no tenemos sacerdotes. Sí. El rabino no es un sacerdote, literalmente el rabí es un maestro. Esto viene de los últimos 2000 años, de la destrucción del templo. Destruido el templo, exiliado el pueblo, no hay lugar a los sacerdotes de la Biblia. Sí. Entonces a partir de ahí toman los rabíes el lugar, y el lugar ya no es el templo de culto, como era los sacrificios, sino la mesa de estudio. Entonces no hay ninguna diferencia, digamos, entre las obligaciones o los beneficios del maestro y del resto de las personas. Es un profesor, sí, es uno que le gusta estudiar y le gusta compartir con los demás y hace las veces de guía. Respecto al divorcio, para nosotros viene de la misma época. Es el Talmud, quien lo aprende, busca fuente en la Biblia. Sí. Pero es el Talmud el que legisla, y legisla en la misma época tanto matrimonio como divorcio. Con lo cual hay mucha normativa, y para nosotros siempre fue el tema del matrimonio desde el siglo I por lo menos, II. Es loco porque en el divorcio, en general, ¿no? Como el lugar común de la gente es creer que los preceptos más antiguos son los arraigados en las religiones, ¿no? Como que el no poderse divorciar pareciera ser de las religiones. Sin embargo, aquí, digo, políticamente, en lo civil, el divorcio es bastante nuevo también, ¿no? Digamos, no es que es algo que hace mucho que se puede divorciar, desde lo civil tampoco. Sí, pero, no sé, la historiadora podrá tener más fundamento que yo, pero imagino yo que es por el cristianismo europeo, digamos, claro, por una cuestión que lo terminó transmitiendo a lo político. Quedó esa idea en el poder, pero realmente para nosotros, en el estudio de la Biblia, cuando dice si un varón echa a la mujer y después la quiere volver a tomar, si ella no está casada con otro varón, entendemos que se puede volver a casar después de haberse separado. Claro, entonces, o sea, hay una separación. A partir de eso, el Talmud escribe un tratado entero y legisla el divorcio, tiene su reglamentación. Osvaldo, dentro el pastor evangélico, ¿es lo mismo que el fiel, digamos? ¿Se pueden casar, no se pueden divorciar? Contame cómo es. No hay ningún tipo de diferencia, ¿no? Capaz ilustra mucho el ir a la Biblia, en los comienzos, en la creación del hombre, quizás revela un poquito la necesidad. Es decir, Dios crea al ser humano, al hombre, del polvo de la tierra, y dice que vio que el hombre estaba solo. Es decir, estaban los animales y que se encontraba en una soledad. Y de ahí crea a la mujer, ¿no? Como así lo cuenta un poco la historia bíblica de una costilla, que nos muestra un paralelismo interesante. No tomó de un hueso de los pies para no estar por encima, ni de la cabeza para que la mujer estuviera por encima, sino del corazón, muy llegada a lo más entrañable del ser humano. Y lo que demuestra es, primero, que el matrimonio responde a una necesidad que tiene el ser humano, de ser acompañado, que no solamente tiene que ver con lo sexual, sino que trasciende al acompañarse. De ahí el término mi compañera o mi compañero cuando el tiempo transcurre. Y bueno, apunta un poco a la necesidad de cooperativismo, de acompañarse, de asistencia, de ayudarse. Y creo que el principio importante de la fidelidad tiene que ver más que nada en el compromiso. Esto es un viaje a largo plazo, sí. Y cierro con esta idea que a veces uno dice, bueno, los hijos son para toda la vida, y entonces ¿por qué no lo puede ser el esposo o la esposa, ¿no? Digamos que en esto de que el divorcio no esté permitido es en decir, bueno, es la familia entera de lo que uno se separaría. Claro, es un viaje, es una construcción, ese matrimonio que yo te hablaba basado en una necesidad de los dos, cooperativismo, ayuda, asistencia, entonces se encuentran las condiciones mejores para que nazcan los hijos. Sí. Si no, es como que va a renguear y está faltándole algo.
Salomé, contame un poquito cómo fue a lo largo de la historia el tema del matrimonio y si siempre estuvo presente esta cosa de el matrimonio como principio de familia o no como hablábamos en un momento de hacerlo por conveniencia, quizás por juntar familias de arriba, eran las familias superiores los que decidían con quién casarse. Sí, yo creo también que el matrimonio ha sido una cuestión de supervivencia también de las posesiones de tierras, por ejemplo, en la Edad Media, o sea, una cuestión de orden de la misma sociedad, o sea, la idea de construir una familia que después heredara, o madre, que después el hijo mayor, como era en la Edad Media, heredara las tierras y eso sucesivamente, era una forma de ordenarse también. Y con la cuestión del divorcio, sí hay un caso emblemático que es el de Enrique VIII, ¿no? De rey de Inglaterra, que por la pretensión de divorciarse o de separarse de la reina Catalina de España, casarse con la famosa Ana Bolena, decide crear una iglesia paralela, la que después fue la anglicana, justamente con uno de sus preceptos que era la posibilidad del divorcio. O sea, entre otros, para ¿no? poderse divorciar inventó una religión que se lo permitía. Entre otras cosas, ¿no? Había un montón de cuestiones políticas y mucho más complejas, pero digamos lo más famoso que conocemos en la historia es esa intención que él tenía de separarse de Catalina y casarse con Ana Bolena, que obviamente después Enrique tuvo como 6 mujeres, ¿no? O sea, fue en la historia divorciándose sucesivamente por determinadas razones. Siempre obsesionado en buscar en tener un hijo varón, y paradójicamente quien gobernó Inglaterra fue su hija mujer Elizabeth, que fue la más grande reina de Inglaterra, ¿no? O sea, paradójicamente. ¿Vos estás casada o algo? No. Digo porque hay que saber de dónde se habla también, ¿no? Claro. Vos estás soltero, dijiste Sam. Porque digo, con el matrimonio hay mucho chiste, ¿no? Desde que la palabra esposa, que ya suena un poco extraña, pareciera como que hay como una pérdida de libertad. En general hay muchos que parecen huirle al matrimonio, dicen, no, ni de casualidad, le escapan. Sin embargo, todos queremos. En el fondo, la mayoría de la boca para afuera, pero en el fondo todo el mundo está buscando con quién compartir la vida para siempre. Nos vamos a preguntar un poco a la tribuna, a ver qué opinan por allí, si están casados, si le huyen o no. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo es su nombre? Hola, buenas noches. Yo soy Fabián. Fabián. Y bueno, ¿Estás casado, Fabián? Sí, más o menos, parecido. Más o menos. Bien, bueno, no pregunto mucho entonces. Porque yo parto de una frase que dice que la principal causa de divorcio es el casamiento. Mirá. Entonces, creo que no hace falta estar casado, los papeles me parece que son un trámite protocolar, que hay mucha gente de hecho que está casado y por ahí no es un matrimonio en sí. Me parece que hay mucha gente que está junto y que no está casado y que quizás la pasa mejor o tiene mejor concepto de estar junto de matrimonio que uno que está casado con papeles. Bien, ¿qué pasa con los papeles en las religiones? No, porque es verdad que muchos dicen eso, el compromiso es más grande que el papel, pero sin embargo para muchos el papel es importante. La fe islámica habla de unión, no habla así matrimonio, habla de unión, porque dice que la unión es saludable, el matrimonio es saludable. Después, como dice Damián, en la fe islámica está muy reglamentado el tema de las herencias, de cuánto se separa, qué pasa, y de ahí nace el famoso dote se dice, que se le da a la mujer para asegurar su futuro, porque en esa época, si vos dejabas a la mujer, la dejabas en la nada misma. Entonces vos de antemano ya le dejabas algo para asegurar su futuro. Y hay un montón de leyes islámicas que hablan sobre ese tema. Bien, uno se casa, ¿no? En la Catedral de la Fe, ponele. ¿Es necesario el papel civil? ¿Cómo está eso hoy? Lo pregunto desde la ignorancia total. Por una época el casamiento religioso iba de la mano del civil, no se podía. Hoy por hoy las religiones te casan aunque no te hayas casado civilmente. Bueno, ¿no? Es muy explícito el término que vos usabas, está flojo de papeles, ¿no? Flojo de papeles, claro. Comprás un auto bien de motor, bien de chapa, pero mal de papeles. En realidad, más allá de lo risueño, me parece interesante que es consolidar el amor. Pato, en algún punto pasa por el compromiso. Aquel que dice te quiero, pero vive posdatando la cosa, yo tengo que desconfiar, ¿no? Es decir, que es una manera a nivel de la sociedad de consolidar y manifestar un compromiso. En nuestro caso lo hemos acompañado, es decir, la persona que viene a buscar la bendición de Dios, aspiramos también que realmente pueda establecer su compromiso a nivel civil.
Bien, últimamente, bueno, justo hoy no tenemos sacerdote católico, pero el Papa Francisco cambió bastantes cosas al respecto de lo que es el divorcio y también los sacramentos, ¿no? Viste que en una época ir a la iglesia y casarse es muy caro también, ¿no? Porque está la cuestión económica, viste que digo que estaría mal, metió todos los sacramentos en el medio, pero el tema de cuando uno se casa, la fiesta, son muchos los que te ponen la excusa de no casarse con eso, es decir, casarse es caro, y un poco las instituciones religiosas sumaban esa plata ahí. Sí, creo que también es parte de la demostración de cuán cultural es. Sí. Creo que el asunto no está en el papel religioso o en el papel civil, sino en el lugar que le vamos a dar a eso. Si nosotros continuamos, con una rigidez de un compromiso indisoluble, entonces lo que sucede al otro día es que creemos haber comprado algo. Nos aseguramos, porque ese compromiso es indisoluble, por lo cual mata el amor. Mata la obligación de tener que conquistar al otro. Te regar la plantita todos los días, ¿no? Decís, ya es mía. Compraste la flor, claro. Listo. En cambio, si uno lo puede hacer desde la conciencia del continuar construyendo, ya cambia. Y por otro lado, la demostración clara es un tema de dinero. Bueno, si nos amamos y nos queremos casar, no hagamos fiesta, o hagamos una fiesta de otro estilo. Sí. Creo que es un rito de pasaje. El rito de pasaje, quien no celebre el cumpleaños, yo hablo con él de verdad. Ahora, si igual estamos haciendo gran cantidad de ritos de pasaje, me parece que lo estamos cargando de una connotación negativa, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es apostar al amor. En cuanto a lo civil, me parece que sí, es un ordenador social y tenemos que pensar cómo nos ordenamos del mejor modo posible, como está surgiendo, los que viven y hay una figura de hecho juntos, para poder estar mejor. Bien. Que ha pasado mucho, imagino ustedes del otro lado, cada uno estará pensando su propia realidad comparado con todo lo que estamos hablando aquí, porque también a la hora de la práctica cambia mucho de lo que uno dice, y es verdad que mucha gente, antes era imposible, por ejemplo, convivir sin casarse, y ahora hay quienes eligen por lo menos convivir un rato como para probar, para que si una vez que firman no haya vuelta atrás. Seguramente ustedes están opinando a través del Twitter, @avivavozcrónica, o con numeral @avivavoz, todas sus opiniones van saliendo allí en la pantalla. En la tribuna, ¿quién más quiere opinar? ¿Quién está? ¿Cómo le va, jefe? ¿Cómo es su nombre? Hola, Pato. Mi nombre es Germán. Germán. Bueno, ¿casado, Germán? Casado, 13 años felices de matrimonio. Muy bien. Bueno, pienso que además de amor y comprensión, la base del matrimonio se basa en el diálogo constante. Yo con mi pareja baso la solidez de mi matrimonio en efectuar mucho diálogo, además de la comprensión y amor, algo que lamentablemente y tristemente no existe hoy por hoy en muchas parejas, falta mucho diálogo. Y bueno, yo pienso que es la causa de mucho de divorcio, el hecho de que las parejas hoy por hoy, algunas están casadas por razones de fuerza mayor, por cuestiones ideológicas, políticas y hasta económicas. Y eso a lo largo de la historia se ha visto. Bien, y falta diálogo. El diálogo será un poco lo que decía Damián recién, ¿no? Parte de esta historia, entre el diálogo y el amor, el ir manteniendo. ¿Usted, Alberto, está casado, Álvaro? Estoy divorciado. Está divorciado. Estuve en pareja también. Actualmente estoy solo. Es un camino de realización interior, en el cual en algún momento del viaje, encontramos por afinidad algún ser con el cual podemos compartir ese camino de búsqueda de felicidad. Pero no siempre se da, y a veces, como en todo camino, hay momentos en que se cruza la gente y otras que se separa, porque cada uno va creciendo, y como todo es impermanente, nosotros, por ejemplo, hay gente que se casa a los 20 años, y a los 30 años es totalmente diferente, sus búsquedas son totalmente diferentes, y ya no hay afinidad. Entonces, si hubiese la obligación de continuar juntos, y ahí empiezan las infidelidades y empieza el odio también, porque de amor se puede pasar al odio, que es el opuesto. Sí. Entonces está bueno que pueda ser algo más flexible, no tan dogmático. Sí. Salomé, la figura del solterón,
a lo largo de la historia. Digo, siempre estuvo mal quedarse solo. Digo, hoy por hoy no es tan grave, ¿no? Como que cada uno está más permitido, se ve gente más grande. Antes la tía solterona a los 30 y pico ya había que ubicarla, era como mal visto en la familia, en el barrio. Era mal visto en la mujer. En la mujer y en el varón, ¿no? Con el varón también. Sí, yo un poco reflexionando acá con el panel, me pareció también que la cuestión del amor en estos tiempos está muy tergiversada también, ¿no? O sea, me parece que la globalización, toda la cuestión del internet, toda la información que tenemos, estamos tan estimulados con todo eso, que a veces no sabemos si estamos enamorados o si creemos que lo estamos. Claro. ¿No? Y sí es cierto que se ha perdido mucho los valores, y acá citando un poco a Víctor Frankl, el tema de que hay un vacío muy grande. Entonces pasa mucho, uno ve en las sociedades de personas que automáticamente se aman, mágicamente se aman. Vos los ves, 2 o 3 días ya, viste, hay una cosa tremenda, me amo, y es realmente es eso. O sea, me quiero casar ya y después, por supuesto, estas cuestiones fallan. Yo creo que el amor es una construcción que se da con el tiempo, si vamos desde la visión romántica, ¿no? Claro. Si vamos de la visión del arreglo es otra cosa. Claro, pero creo que eso está todo cargado del prejuicio, lo mismo que en la cuestión de la soltería. Sí, siempre, desde viejos tiempos medievales estaba mal visto eso, por eso los caballeros medievales eran vistos como los cazamujeres, los que andaban solos por ahí. Total, pero también tenían un estatus social alto, o sea, hay toda una cuestión también con eso de construir una imagen de lo que es inalcanzable, ¿no? Salomé metió un tema que quizás con lo religioso está bueno destacar, el tema de la tecnología, hoy por hoy, ¿no? Hay gente, viste, que tiene como muchos amigos, y no son amigos, hay muchos que tienen muchos amores, hoy por hoy hay aplicaciones específicas para encontrar una pareja en 2 minutos, digamos, la tecnología pareciera ofrecer posibilidades. Yo tenía un amigo que decía, yo siento que cuando me pongo de novio, no me pongo novio con ella, sino que me separo de todas las demás. O sea, ¿eso un poco confunde también? ¿Puede ser, Osvaldo? Bueno, creo que lo que confunde es pensar que estar conectado es estar comunicado. Y son 2 cosas totalmente diferentes, ¿no? Lo ves a veces en una pareja, están en una mesa, pasan una comida y todo el tiempo cada uno con su mundo, con su celular. Parecen estar comunicados, pero no lo están. Me parece muy interesante que en realidad lo opuesto, ahí Alberto decía algo acerca del amor, y vos sabés que yo pensaba igual, que era el odio, pero creo que lo opuesto al amor no es el odio, sino el egoísmo, ¿no? El amor es el que da. Yo me acuerdo cuando me enamoré de Alejandra, de la que es mi esposa, cómo uno se enamora y cómo construye el amor. Y el amor se construye dando, ¿no? Entonces vos das y das una flor, un alfajor, y del otro lado vienen, y es dar. Después te casás y vos viste que parecería que uno desactiva el dar. Claro. Ya no es te doy, ahora es tráeme el diario, tráeme. Sí. Y ahí vienen los problemas. Yo no sé por qué se ríen, ¿no? Pero en realidad uno deja de construir algo y ahí empiezan las crisis. Yo tipifico un poco esa imagen. El problema es cuando me vienen para una ceremonia y yo tengo las charlas prenupciales, yo le digo, ¿por qué te querés casar? Bueno, porque quiero ser feliz. Le pregunto al otro y me dice también, porque quiero ser feliz. Y en realidad uno no se casa para ser feliz, sino para hacer feliz. Y termino con esto. A veces la imagen es, viste, yo tenía un perro chico, tenía garrapatas. Sí. La garrapata lo único que hace con el perro es chuparle la sangre. Y el problema a veces de esos que se casan para ser feliz, es como que son 2 garrapatas pero sin perro. Claro. Es decir, le están chupando, tratando de chupar al otro algo que tampoco no tienen. Y ahí entran en una bancarrota y en una crisis, ¿no? Qué feo que es eso, ¿no? Porque muchas parejas, ¿quién no conoce? Una pareja de amigos que le echa la culpa de su infelicidad al otro y a la vez no paran de darse infelicidad. Nos vamos a una pequeña pausa, señores, a la vuelta de la misma seguiremos con el tema del matrimonio y vamos a meter un tema que, si se quiere, puede ser polémico y actual, el matrimonio igualitario. Le vamos a preguntar a la historiadora, ¿ha habido matrimonios del mismo sexo a lo largo de la historia o es algo moderno como parece ser en estos tiempos? Todo eso será en el próximo bloque aquí en La Viva Voz. Ya volvemos.